Bueno, importantísimo, Alain, lo que dices. Efectivamente es una lucha nacional. Yo quería recordar brevemente que entre las traiciones de Céspedes fue la traición al Partido de Trabajadores cuando estaba recién fundado en 2014, que justamente era la idea de unificar no solo sindicalmente, sino políticamente, con una alternativa política del pueblo trabajador, y que en Cochabamba se fundó en Fabriles, un empleado, tenía un local en Fabriles, y fue personalmente Evo Morales a verlo a Céspedes y la directiva de Fabriles para decirles, intimarlos a que rompieran con el Partido de Trabajadores. Esto es parte de la historia. eh, en los días pasados se lo expliqué a muchos trabajadores que estaban en la posesión de los nuevos dirigentes. Y claro, es algo que tenemos que retomar, la construcción de una alternativa independiente del pueblo trabajador y, por supuesto, recuperar las organizaciones para la lucha sindical, la lucha, sí, la COP, por ejemplo, que hoy es, uno le habla a trabajadores jóvenes de la COP y es como si le hablara de algo que no existe no sé, del pasado, de algo, porque la COP realmente casi ha desaparecido de la escena, solo habla para apoyar al gobierno. Bueno, gracias, Alain, muy importante tu intervención y Sí, Miguel, mira, ahora muchos trabajadores se incomodan cuando se habla del Partido de Trabajadores, se incomodan, se atemorizan, ¿no? Porque también claro, hay miedo, pero es bueno recordar que el Partido de Trabajadores no es un invento de unos trotskistas o comunistas, es una resolución de ampliado nacional, no, ni siquiera ampliado, ¿no? De Congreso, sí, claro, una resolución que es de un Congreso y que todas las organizaciones a nivel nacional deberían haber impulsado y no haber declinado en esa tarea, que deviene de un problema, y esto es bueno también que se lo discuta finalmente, porque hay otros compañeros que indican que no corresponde que se hable de independencia política cuando tenemos un gobierno que es de los trabajadores. Eh, si bien los trabajadores no deberían, digamos, pelear por la independencia política porque ellos tienen su política revolucionaria. E incluso sé que en algún momento el propio León Trotsky, quien fue el comandante de la revolución y estuvo a la cabeza también junto con Lenin del primer estado obrero en el mundo, planteaba también que era un absurdo hablar de la independencia sindical porque los trabajadores tendrían que haber estado dentro de las filas del partido bolchevique. Corresponde entonces pensar si es que tenemos un partido que represente los intereses de la clase trabajadora. Si es que actualmente tenemos un partido que represente esos intereses históricos y que esté luchando por los trabajadores. Si eso existiera, no corresponde pues pelear por la independencia política de los trabajadores, porque ya tenemos un partido y hay que sumarse a ese partido. Pero eso es lo que hay. Entonces, sinceramente y concienzudamente, dirigentes y bases tienen que hacer ese análisis. Si claro, tenemos una organización política que está defendiendo los intereses históricos. Y cuando decimos intereses históricos, no decimos solamente moderar la explotación o encontrar mejores condiciones para ser explotados o ser, disculpen la palabra, como burros bien tratados. Los intereses históricos de la clase trabajadora significa ser liberados de la explotación, liberados del yugo de la explotación, luchar por una sociedad sin explotados ni explotadores, y eso significa incluso destruir a la clase patronal, destruyéndose a sí mismo el trabajador como clase trabajadora, buscar una sociedad sin ricos ni pobres, sin explotados ni explotadores. Ese es el objetivo histórico que no es tampoco ninguna
alucinación de un trotskista o un comunista. Eso está en los estatutos de la Central Obrera Boliviana, en su parte primera, Claro. los objetivos históricos. Entonces, yo no estoy diciendo nada que esté sacando de un libro de Marx, Lenin o Trotsky. Eso está en los estatutos de la Central Obrera Boliviana, donde se declara incluso antiimperialista. Entonces, yo creo que falta revisar la documentación, falta que los dirigentes y las bases revisen aquello y un poco comparen con la realidad, si es que eso tenemos. Y si no lo tenemos, pues corresponde construir ese instrumento para lograr el cumplimiento de esas tareas. Ahora bien, ¿será que los dirigentes están en disposición de rediscutir, de revisar, de bajar a las bases ese debate? Esa es la parte en la cual chocamos gestión tras gestión, porque cada uno llega con un discurso radical y al final se lo guardan y vuelven a reproducir ese vicio del poder del escritorio y se convierten en nuevos burócratas, ¿no? Entonces, son estas las realidades que ameritan el debate, porque si no, lamentablemente estamos destinados a repetir nuevamente la historia y para mal de la clase trabajadora, ¿no? Y en realidad del pueblo en general. Simplemente esa última acotación, Miguel. Muchas Así gracias es, por el Alain. espacio. Estemos en contacto, por favor. Gracias a vos.